Jesús, háblame de la tribulación de Mateo 24 y la de Apocalipsis 7. ¿Tienes el pensamiento, la interpretación de que son distintas las tribulaciones? Mateo 24, tribulación en Judea. Judea, lugar geográfico. Está hablando de una tribulación para los judíos según Joel, capítulo 2. Joel 2, versículos del 2 al 10. Habla de esa tribulación específica que habrá en Mateo 24. Pues la señal que hay es que al final de esa tribulación el sol se pone oscuro, la luna se pone oscura. Y en Apocalipsis tenemos otra diferente, una gran tribulación que la marca característica es la luna roja. Esa característica de la tribulación del Apocalipsis acontece y está en el mismo libro de Joel, pero el mismo capítulo, pero versículo 30-31. 31. Se puede leer desde el 29 para Sí. poder tener el contexto. En el 31 entra más un poco fuerte explicando eso, para decir que habrá salvación entonces. Pero lo importante de todo esto es que esa luna roja y esa gran tribulación que aparece en el Apocalipsis, capítulo 7, hace una referencia directa a la iglesia. No hace referencia directa a los judíos que están en Judea, pero la de Mateo sí. Y el detalle es que acontecen en momentos diferentes. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque ¿qué pasa? En Judea la vida está normal, tranquila, sin ningún inconveniente, cuando de repente aparece la abominación desoladora y dicen, bueno, cuando eso pase tengan cuidado porque algo va a pasar. Y corran. ¿Me explico? Pero en Apocalipsis, cuando vemos lo que pasa en el Apocalipsis, cuando es la gran tribulación, observamos unos acontecimientos cataclísmicos bastante llamativos. Observamos eso, cerquitica de los 4 jinetes que salen al principio del capítulo 6 y finaliza el capítulo 6, empieza el capítulo 7 y en esa línea cronológica es que acontece eso, cuando está pasando unos desastres en la tierra, donde hay una autoridad para matar a cierta cantidad de habitantes de la tierra y todo eso. Entonces tienen que ser obligatoriamente momentos diferentes y tribulaciones diferentes. Entonces esa es la relación que tiene esa gran tribulación con la de Mateo, la diferencia que tiene con la del Apocalipsis. Mano Gerson, ¿sabes que la Biblia que yo tengo por ahí? Tengo una Biblia que en esa cuando habla de la tribulación de Mateo 24, él me pone abajo en ¿cómo se llama eso? Referencia, Biblia con referencia. Biblia con referencia. Me manda para Apocalipsis 27, como que dando alusión como que es la misma tribulación. Pero Apocalipsis 27 siempre me equivoco. Apocalipsis 7, que habla de la gran tribulación, de la gran tribulación. ¿Qué pasa allí con esa referencia? ¿Usted está en ese pensamiento que maneja nuestro hermano Jesús o difiere? ¿O difiere allí? Mira, te voy a decir una cosa. Yo en el tema de la gran tribulación, manejaría la gran tribulación. Pero lo que dice Jesús es cierto. Hay una tribulación para los judíos que no tiene nada que ver con el pueblo escogido, con la gran tribulación. Que es de Mateo 24. Sí, pero no logro relacionar porque no recuerdo ahorita la cita, porque me estás hablando de Mateo 24 y Apocalipsis 7. Y Apocalipsis 7. No logro recordar la cita de Apocalipsis 7 porque yo estoy relacionando que cuando habla de la gran tribulación, que el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, que me lo habla en Apocalipsis capítulo 12. No, 7. ¿Es el 7? Sí, el mismo que dice él. El 7. 7:14, 7:13 por allí. 7, es 7. Yo pensaba, creo que había leído bueno, menos mal que me están corrigiendo porque a lo mejor hubiera dicho la cita. Sí, no, es 7:13 o 14. Sí, entonces, pero sí, la cita que corresponde allí es justamente la de la gran tribulación. Esa que corresponde a Mateo 24, que está hablando la referencia con Apocalipsis capítulo 7, esa corresponde a la gran tribulación, no corresponde a la tribulación de los judíos. ¿O sí? Ok. No, lo que pasa es que la Biblia que yo tengo una Biblia, no, que yo leo Mateo, usted lee mi Biblia, Mateo 24, cuando habla de la tribulación, esta dice lo mismo. También dice lo mismo. Sí. Te lleva a decir que tienes que leerte también Apocalipsis 7. ¿Me entiendes? Porque está hablando de la misma tribulación. Sí. Cuando Jesús aclara de que esa tribulación que habla Mateo es diferente, es para los judíos. Y la que habla el capítulo 7 es otra. Sí, yo creo allí. Sí, aquí donde... está. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice específicamente Apocalipsis 7:14. La referencia, o sea, esto es Mateo 24, pero la referencia te lleva a Apocalipsis 7:14.
Asumo yo que es porque aquí dice gran tribulación y allá en Apocalipsis 7:14 dice que habrá una gran tribulación. Entonces mezcla esos dos términos y asume que son los mismos. El lector, el que puso esta referencia, pues. Y dice, bueno, es la misma. Aquí dice gran tribulación, allá dice gran tribulación, es la misma gran tribulación. Perfecto, sí, es la que, como se dice, la temática que yo manejo de lo que es la enseñanza. Ahora está difiriendo lo que dice Jesús, porque sí, porque yo no son la misma, pues, aunque dice que, okay. Dice ¿me entiendes? Ya. Sí, porque la de Mateo dice que acontecerá en Judea, en el sitio específico de Judea, y la que dice Apocalipsis acontece en términos mundiales. Pero, o sea, lo que sucede con nosotros, que no es que sea una diferencia insalvable, porque es bueno hacer la acotación. Yo sí creo en las dos tribulaciones, la del, como se dice, la del pueblo judío y la gran tribulación para el mundo. Pero cuando estamos leyendo Mateo 24, no es que estamos leyendo todo con exactitud y precisión, porque leerlo con exactitud y precisión hubiese sido una documentación mucho más amplia. Pero lógicamente allí es donde le queda al lector enriquecer por el Espíritu Santo. Pero si tú lees, por ejemplo, Joel capítulo 2, el versículo 10, habla de la tribulación que está hablando Yeshua para los judíos. De Israel, correcto. De Israel. Y el 2:31 está hablando de la tribulación, que es la gran tribulación del mundo. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú estás leyendo, que allí creo que es el versículo en Mateo 24, donde en Mateo 24 no recuerdo exactamente, pero habla que solamente el sol se oscurecerá y la luna. No dice que se convertirán en sangre, o si dice. En Mateo, dice que no dará su resplandor. Exactamente, no dará su resplandor. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos hablando que hay una similitud tanto de la magnitud que tiene la relación que te lleva a Apocalipsis capítulo 7, que no desvirtúa, que no quiere decir que no suceda la tribulación con los judíos y que no suceda la relación de la gran tribulación para el mundo. Pero lógicamente puede ser un punto doctrinal, pero o un punto de vista teológico, porque no es un punto de vista doctrinal. Creo que la doctrina es mucho más profundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos perspectivas teológicas, pero sin embargo no quiere decir que no mantenemos la misma relación de la doctrina con el Señor. No, sí, es interesante porque digamos que el oyente, el creyente de a pie, ¿no? El que lee la escritura en español y todo eso, ha confundido. Yo lo digo hablo hasta por mí, porque yo cuando leía Mateo 24, yo esa es la tribulación que uno va a pasar también, ¿me entiendes? Cuando ahora entiendo que a través del estudio que se ha hecho, que aparenta que no es así, sí. No es así, sino que va a ser algo que Así que no puede ser la misma también, porque esta tribulación finaliza con la venida de Cristo en gloria. No puede ser el mismo tiempo cronológico, porque si fuera así, entonces la venida de Cristo en gloria, el arrebatamiento, fuera el final de la tribulación. Entonces nosotros estaríamos pasando por el proceso que viene antes de la venida de Cristo. ¿Y qué viene antes de la venida de Cristo si no es la ira? Entonces estaríamos asumiendo que Cristo viene antes, que nosotros vamos a pasar por la ira de Dios, o que la iglesia va a pasar por la ira de Dios. Entonces ahí ese detalle trae muchos conflictos, pues, el asumir que esa gran tribulación es la misma que la de Apocalipsis. Ahorita no voy a pelear por Biblia, tampoco me voy a pelear. No, pero me gusta el tema, me encantó porque sabes tú que esto es lo que a mí me gusta, que ahora me da para investigar más. Ok, exacto. Me da para investigar, pero no es para, lo bueno es que no es para demostrar que yo tengo la razón, sino que voy a corroborar que él tiene razón. Claro. O quien tiene razón, pero que sea el Espíritu Santo guiando, el que me guía, ¿entiendes? Porque esto es lo que hace ampliar el conocimiento. Gloria. Cuando nosotros andamos buscando a través de la fuente del Espíritu Santo la revelación. Y me gusta. Tengo una pregunta. Yo se le hice a él, ¿no? En un video pasado. Yo se le hace a usted, mi hermano Jesús. ¿Por qué ver los 1000 años del milenio como algo literal cuando el Apocalipsis es un libro que es simbólico también, ¿no?
que Sí. tiene muchos símbolos. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es, o sea, la razón, la forma de pensar? ¿O cómo nos lleva a pensar que es un milenio de 1000 años y que va a suceder tal cual así como está en la Biblia? Y no es algo que sea más que todo simbólico. Bueno, por lo menos este caso te pudiera tomar, por ejemplo, en el caso de los interpretando. Vamos a hablar por lo menos de los 7 sellos o de las 7 copas. Las 7 copas estaríamos hablando que es la explicación dentro de lo que es el tribunal divino, donde ningún hombre lo va a ver. Estamos hablando de la visión que le está mostrando el Espíritu Santo y la revelación que el ángel le está mostrando al apóstol Juan del momento del suceso, de lo que va a ocurrir y que nosotros lo creemos así como está allí contemplado. Sin embargo, cuando llega a la parte de la explicación de los 1000 años, ya no está hablando de algo que está utilizando, por lo menos en este caso, el Apocalipsis, el ángel utilizó figuras que las sostenemos. Utilizó las trompetas, utilizó las copas, utilizó los sellos, está hablando de eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya pasa al sentido de la tierra, de la explicación, ya ahí pasa a un contexto literal. Ya ahí tú lo empiezas a ver del contexto literal, cómo va a suceder el proceso. Porque por lo menos cuando habla que se abre, creo que es el primer sello, o en uno de los procesos que habla los primeros capítulos, que dice que los mares se convirtieron en sangre. Lo ha leído. Entonces cuando habla que los mares se convirtieron, lo estamos leyendo que eso es la gran tribulación. Y yo creo que va a suceder así, en la gran tribulación. Literal. Entonces cuando me lleva a Apocalipsis en el... ¿Usted dice gran tribulación se refiere a la tribulación de los judíos o la tribulación del... La gran tribulación a nivel mundial. La que pasa el mundo entero. En la que pasa el mundo entero. Porque esa es la que conozco yo como la gran tribulación. La de Mateo 24 no. La Mateo 24 te está hablando de la tribulación de los judíos. Pero allí hay que ver, no lo vamos a tocar ahorita porque ya el tiempo yo creo que se nos acabó. Claro. Y se va a ir, pero quedó muy bueno y que yo ahorita que llego ya a la casa pelando. Lo que pasa es que quiero entender lo que usted llama gran tribulación, porque hay diversos conceptos diferentes, ¿no? Entonces hay unos acontecimientos allí desde mi perspectiva, ¿no? Ajá. De lo que yo entiendo, existe una tribulación grande que pasa en el pueblo judío, pero lo que la Biblia llama la gran tribulación específicamente es la que pasan los creyentes, no la que pasa el mundo, la que pasan los creyentes. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ok. La gran tribulación es hasta donde yo entiendo, donde yo interpreto, ¿no? Puedo estar equivocado, pero hasta donde yo entiendo, la gran tribulación es la de los creyentes. Lo que pasa el mundo no es la gran tribulación, porque el anticristo se voltea en contra de todo lo que se llama Dios, pero no se voltea en contra de, por poner un ejemplo, en contra de los mundanos que están con él, ¿no? Sino que en contra de los mundanos es la ira de Dios. Entonces, el anticristo sí va en contra de ciertas cosas específicas, muy específicas según veo en la escritura. Uno de ellos es todo lo que se llama Dios, evidentemente al principio no lo van a recibir ni el cristianismo ni el judaísmo, o sea, va directamente en contra del cristianismo y en contra del judaísmo. Cuando finalice eso, finaliza con el arrebatamiento, lo de la iglesia, finaliza lo del judaísmo con la venida de Cristo en gloria. Ok, lo cierto es que en esa persecución contra ellos, él también va a ir en contra de otras cosas, que es en contra de la gran ramera, como está escrito en el Apocalipsis.